hablar de la politizada Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ojalá nos hubiéramos salido de la competencia contenciosa, por lo menos para el tema de terrorismo y el tema de narcotráfico. No, esta Corte que no solamente anuló la amnistía, no solamente nos ha obligado a pagar reparaciones económicas a terroristas confesos, no solo nos han sometido a la humillación de pedir perdón a terroristas, ¿no?, que han asesinado a nuestros compatriotas, no solo origina persecuciones a militares y a policías que nos defienden y que nos defendieron, también justifica la impunidad en Colombia, impunidad que yo no he visto parangón alguno. Es decir, eso es tremendo. Es tremendo. Es la impunidad absoluta. Total, o sea, ahí es amnistía para todos los terroristas de la FARC y narcotraficantes, por cierto, el mayor red de narcotráfico de cocaína del mundo, el mayor cártel. Indulto para los terroristas de las FARC condenados legalmente, porque todos están saliendo, y la impunidad más grande, porque no se les va a juzgar o no se les va a pedir que paguen un solo sol de reparación civil, no solo eso. Los colombianos le están pagando a los de la FARC. Y los de la FARC no tienen obligación real porque no han establecido el sistema de revelar el monto de su tesoro de guerra, que es gigantesco. Gigantesco. Exactamente. Y eso es tremendo. Luego, esos acuerdos son una burla al pueblo colombiano porque el pueblo colombiano votó contra ellos en un referéndum. Así es. Y mediante un truco de prestidigitación en el Congreso, los hicieron pasar por el Congreso burlando al pueblo y luego la Corte Interamericana los convalida. Es realmente una burla a la democracia colombiana. Significa que el voto del pueblo no interesa y eso es muy grave. Bueno, yo quiero añadir que esa misma Corte le acaba de dar el uso de la palabra a los representantes de terroristas, pero le ha negado el uso de la palabra a los abogados de los comandos de la Marina por el caso del Frontón. Les negó a los dos abogados, Tapia y no me acuerdo el apellido del otro doctor. Se los negó, habían pedido la palabra por escrito, se los han negado. Fíjate si serán estos desgraciados. Y leo lo que dice el artículo, dentro del artículo 4 de la Convención. Esto es un argumento que me ha dado hace unos días, ayer mismo, Natalia Primo. Para que vean las incoherencias. El artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice, sobre derecho a la vida, y dice lo siguiente: toda persona, ya entrando al tema del indulto de Fujimori, que estos quieren eliminar o desaparecer, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. La reflexión que hace Natalia Primo es la siguiente. O sea, hasta el peor criminal, el peor asesino en serie, condenado a muerte, puede pedir que le conmuten la pena, que lo indulten o que le apliquen una amnistía. Y en todos los casos se le puede conceder. ¿Con qué derecho le van a negar el indulto a Fujimori? No, pero además esto ha sido una jugada que intenta hacer pasar gato por liebre. La audiencia de antes de ayer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era una audiencia de seguimiento de la sentencia de la Cantuta y Barrios Altos. Y entonces han logrado meter las ONGs que defienden a los terroristas, han logrado meter el tema del indulto como una violación a la sentencia de la Cantuta y Barrios Altos. Pero el indulto es una prerrogativa constitucional del presidente. Por supuesto. Ellos argumentan que procesalmente todo continúa hasta que no se cumpla la totalidad de la sentencia. Eso es una gran mentira. Procesalmente todo termina con la sentencia. Ahí termina el juicio. Y de ahí en adelante viene la pena, que puede ser indultada. Ahora, se les va a presentar un problema muy grave, que es la piedra de toque para el Perú y su posición frente a la Corte. Y esto es, el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados forman parte del derecho nacional.
Adicionalmente a eso, los tratados de derechos humanos se les da un rango constitucional, pero no Nunca en pueden contra. modificar Exacto. la Constitución. Exactamente. Y por eso el artículo 57 de la Constitución dice que si se altera una disposición constitucional, eso es una reforma constitucional. O sea, y tiene que ser ratificado en 2 legislaturas ordinarias por mayoría calificada, 2/3 del Congreso durante 2 años. Eso significa que si una sentencia imprudente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos limita, restringe o modifica la prerrogativa presidencial modificar, del indulto Exacto. o pretende, entra en conflicto con la Constitución. Hay quienes ya han salido en la izquierda comunista a decir que los tratados de derechos humanos están sobre la Constitución. No es verdad. Eso es mentira. Y concretamente recordarás que tú y Enrique Chirinos se encargaron Así de es, precisarlo de en el precisar constituyente. eso. Y hay un elemento que es muy interesante. En el caso de los Estados Unidos, si hay un conflicto entre la Constitución de los Estados Unidos y un tratado, prevalece la Constitución. Como aquí, Cuando como debería ser acá acá. se dice En el que los fondo es así. tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, es como si se extendiera el articulado constitucional, pero siempre y cuando no entre en contradicción con la Por Constitución supuesto. política del Estado. La Corte tiene que cuidarse mucho. Y el Perú, si la Corte transgrede el respeto a la Constitución del Perú, el Perú tiene que evaluar correctamente cuál va a ser su conducta de ahí en adelante respecto a la jurisdicción de la Corte. Sí, correcto. B. Stein, por ejemplo, que ha sido presidente de la Corte Suprema, dice de que la institución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha convertido en un partido político y emite opiniones sesgadas. La Corte Interamericana ya dejó de ser una corte y de derechos humanos hace rato. Es un partido político financiado por los Estados miembros. Debemos retirarnos de la Corte porque un día dice una cosa y al otro día todo lo contrario. Retirarnos de esta Corte prevaricadora es un imperativo moral. Yo creo que eso es, Bueno, esa es la línea. ahí está una opinión, pero esa opinión va a confrontarse con la realidad, con el tema del indulto. El tema del indulto, en el fondo, va a ser la piedra de toque de la relación entre el Perú y la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció cuando se dio el indulto al día siguiente y dijo que el indulto vulneraba la condena por lesa humanidad del expresidente Fujimori. Resulta que el juez San Martín ha aclarado que no ha sido condenado por evidente, lesa humanidad. O sea, claro. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dice la verdad. Y más aún añade en el mismo comunicado que las manifestaciones contra el indulto fueron brutalmente reprimidas por seguridad del Fíjate Estado, cosa que todos los peruanos saben que es falso porque hemos visto las manifestaciones por televisión Increíble. y hemos visto a todos los participantes, al señor Dahmer, a la señora Glad, en fin, todos desfilando ahí. Y entonces no hay credibilidad en esta posición. Lo que ha ocurrido antes de ayer es una audiencia en seguimiento, o sea que la Corte no debería pronunciarse porque el tema no es el indulto, sino la sentencia de Barrios Altos y la Catuta. Pero la CIDH ha pedido una audiencia para marzo, para el caso del indulto, ahí veremos. pero ya adelantó posición. O sea, la comisión que ya condenó el indulto pide una audiencia para ver el indulto. Entonces parece esto una comedia. Es un chiste, pues. Claro. Por eso hay que salirse. Pero, en fin, oye, y yo aprovecho para leer Desde el 2002 nosotros presentamos exactamente eso. un proyecto de ley para salirnos de la competencia contenciosa para el tema del terrorismo y del narcotráfico. Bueno, pero de paso, déjenme leer lo que dice el inciso 1 del mismo artículo 4 del derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de vida, de la vida arbitrariamente. Es decir, arbitrariamente, es verdad que después dice los que tienen la pena de muerte no la van a ampliar a otros casos, de acuerdo, para el tema de los violadores que tú comentabas hace un momento, Pepe. Pero fíjate la hipocresía de quienes hoy sostienen que no se puede implementar la pena de muerte para violadores, pero que a su vez están haciendo lobby para que el Perú legisle para
legalizar el aborto. Claro. Fíjate la incoherencia de estos, por decirlo menos, ¿no? De estos desgraciados. A ver, este es un tema bien interesante, ¿no? Hace unos días al ministro Bruno Yufra, él anunció con algarabía que se acababa de inaugurar 10 kilómetros de la autopista de Pucallpa, con un monto de 198 millones invertidos. Pero entró en trompo cuando se le preguntó, ¿puede explicar el porqué del costo de 6 millones de dólares por kilómetro cuadrado? Eso es 5 veces... Por kilómetro lineal debe ser. Lineal, sí. Eso es 5 veces el promedio del costo por kilómetro en Latinoamérica y 35 veces el costo por lo mismo en Europa. Él dijo no saber si era dólares o era soles, ¿no? Y debería informarse un poquito mejor. Pero fíjate, aquí vienen las comparaciones. Una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo comparó 24 proyectos viales ejecutados en España, Polonia, Grecia y Alemania entre el 2000 y el 2014. Esto sin tomar en cuenta la diferencia de precios en obras complejas de ingeniería como túneles y viaductos. La conclusión fue que 1 kilómetro de carretera cuesta aproximadamente $116.000 en Alemania, $164.000 en Grecia, 215.000 en España y 218.000 en Polonia. ¿Cuánto costó la IRSA Sur? Ahí voy. Lo cual da una media aproximada en Europa. Estos ejemplos, ¿no? Allí no hay pago de recursos públicos por adelanto de obra como sucede en el Perú, ¿no? Y otros países de América Latina. Además, no se han instituido o no existen las famosas adendas, ¿no? La recomendación final de los expertos en carreteras a América Latina es que si usaran el modelo europeo, se podría septuplicar en América Latina la cantidad de kilómetros construidos sin aumentar la inversión. Esto significa que hemos sido víctimas de un robo escandaloso, Rafael. No tiene la cifra ahí, Pepe. De sobrecosto, sobrevaloración. Es un informe de 2 páginas que saca hoy día el diario Expreso. Eso es, pues, bien interesante. Eso es, bien interesante, ¿no? Bueno, creo recordar que, no sé por qué no lo he encontrado, que en Expreso se dice lo que costó el kilómetro lineal en la IRSA Sur. Y si no me equivoco, es más de 6 millones de dólares. Es un escándalo realmente, ¿no? Claro. Bueno, pero esas son las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Pero que no deberían pasar. No deberían pasar. Y en el fondo no hay que perder nunca la esperanza de impedir que esas cosas ocurran. Si bien ocurren todo el tiempo, uno no debe dejarse descorazonar por el cinismo. Y hay que mantener la idea de la justicia y combatir estas cosas. Pausa, Rafael, pausa. Yo sé que tienes algo importante que decir, pero tenemos que ir a una pausa.